Hola compañeros, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Quedamos que hoy les toca exponer. Vamos a ver qué tal lo hacen. Espero yo que bien, para que pues nos evitemos el examen. ¿Sí? Recuerdo el orden. El teorema fundamental del álgebra se le encargó a Abdel y Dante. Sí. Perfecto. Luego, las equivalencias. Cuando una función es idénticamente cero, se le encomendó a Andrik y a Elisa. Y el teorema del módulo máximo es para Jorge y Jesús, me parece. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Vamos en este orden. Entonces, Abdiel y Dante nos van a exponer el teorema fundamental del álgebra, la demostración. ¿Sí? La demostración y algunas de las implicaciones. Podríamos preguntar varias cosas sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hago anfitrión? ¿Quién nos va a presentar el material? A mí, profe, por favor. Perfecto. Voy a detener mi video y vamos a hacer a Dante anfitrión para que nos platique. ¿Sí? Perfecto. Eres anfitrión, ya nos podrías compartir la pantalla de su presentación Sí, o profe. alguna en la que van a escribir. Gracias. Adelante. A ver, ahí ya se supone que la están viendo, ¿no? Sí. Bueno, les vamos a presentar entre Abdel y yo el teorema fundamental del álgebra. Bueno, unas demostraciones. Bueno, este es el enunciado. Que si tenemos un polinomio complejo, bueno, con coeficientes complejos, el cual no es constante, es no constante, entonces vamos a tener que existe, bueno, que tiene una raíz, ¿no? En los complejos, eso es lo que quiere decir. En esta forma nos estaría diciendo básicamente que existe al menos una raíz de un polinomio, no importa el grado. Después como corolario, bueno, ya después otra resultado al cual no vamos a exponer, se tiene ya que tiene n raíces, pero en esta forma vamos a demostrar nada más que existe al menos una raíz. Y bueno, vamos a presentar 3 demostraciones, así que pues vimos varias y como nos gustaron, pues les vamos a presentar, solamente que vamos a ocupar cosas que vamos a ver más adelante, que todavía no hemos visto, entonces pues vamos a... Es más ilustrativa esa demostración. Las otras son más ilustrativas, bueno, la tercera en realidad. Esta pues Oh, pusimos está como muy primera bien. demostración pues la estándar o la que se usa, bueno, no sé si es la estándar más bien, pero es la que usa el Aparecen varios Fermat-Galois. libros, ¿no? Ajá, la que Sale viene muy... como que más común. Pues entonces, bueno, aquí lo primero es, vamos aquí a suponer, vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que nuestro polinomio es distinto de cero para todo complejo. Es decir, que estamos suponiendo que nuestro polinomio no tiene raíces dentro de los complejos. Y vamos a definir esta otra función, f de z, tal cual nada más no es otra cosa que el inverso, bueno, 1 sobre p de z. Y pues tenemos que es una función entera, f. ¿Esto por qué? Pues porque nuestro polinomio lo es una función entera, es decir, es analítica en todo el plano, ¿no? Y pues como resultados anteriores tenemos que si nuestra función es no cero, y aquí ya lo tenemos como suposición, y tomamos su inverso, bueno, lo tomamos de esta forma,
entonces también va a ser analítico. Bueno, va a ser función analítica. Y pues entonces de ahí sale que f es una función entera, perdón. Luego, aquí pues también como resultados, estos sí son de los últimos que hemos visto. Si hacemos extender a n, que es el grado de nuestro polinomio, a infinito, pues entonces esto va a tender a infinito el polinomio. Eso pues se ve relativamente fácil. Y por la definición de nuestra función f, entonces va a tender a cero esto. Luego, por esto mismo, así que estas, vamos a tener como consecuencia que van a existir esa R. Bueno, sí, esto va a implicar esto, la existencia de esta R, tal que, bueno, pasa esto. El módulo de F va a ser menor que 1 si Z es mayor que R. Luego, Pero aquí creo que se nos pasó un poquito, la n está fija, porque es el grado del polinomio. El que se va a infinito es el módulo de z, ¿no? O bueno, podríamos tomar una sucesión sí, que sí, se sí. vaya a infinito, pero aquí no metimos la sucesión. Sí, aquí Debe ser Z. se nos fue aquí. Ajá, es z el que se va a infinito. Entonces no es. Este es Z. El módulo de z o z. Nada más como para que quede. En el otro también. Y aquí también lo cancelo. Z que se va a infinito. Sí, sí, hay como dijo Abdel, n es fijo. Entonces, pues, nuestra Ok, función. ¿Y por qué existe R? Bueno, ahí, pues como ahora sí que tenemos estos límites. De acá, dejen cambiar el color. Vamos a poder encontrar a partir de un número, bueno, así yo lo veo. Estamos haciendo muy grande a nuestro polinomio, por así decirlo, ya que está nuestro z tendiendo a infinito. Entonces, al tomar más bien f como su inverso, vamos a poder encontrar un número mayor que cero. Aquí lo estamos llamando r. Tal que pues como es nuestro Pero polinomio. esa R ¿de dónde surge? ¿Esa R de dónde surge? ¿O ese R lo conocemos con otro nombre? La existencia de R, ¿en qué la justificaría? En el desarrollo en serie de potencias alrededor Ajá, del cero, es el radio radio de ¿Sí? convergencia, ¿no? ¿no? Pues es que el polinomio ¿Podrían sería como una anotar? serie. A ver, no, espérenme. Anótenme la ¿No? definición de límite de f de z tendiendo a cero cuando z tiende a infinito. Anótalo arriba. Anota la definición de ese límite de esa función. Del DF, ¿verdad? Sí, la Eh, definición formal para cada epsilon y todo lo demás. bueno, pues sería así para Entonces es todo por el mundo. que cero Z existe. tiende a infinito. Sí, Que z tiende a infinito significa que existe un m. M mayúscula positivo. Ajá. Como z que tiende a infinito, la norma de z tiene que ser mayor que m. Ahí ya me estás diciendo que z tiende a infinito. ¿Eso qué va a implicar? que pues tomando el polinomio en base a z, Eh, pues todo el polinomio va a ser mayor que m, ¿no? Bueno, en su No, no, norma, no. claro, en su norma. Es el concepto de límite. ¿El límite de quién estamos hablando? Bueno, en este caso de nuestro polinomio.
No tengo, ya no trabajamos con PDZ, usamos ese hecho, pero ¿de quién tenemos que hablar? De F, Porque ¿no? El módulo de F va a ser menor que epsilon. ¿de quién estamos hablando en la existencia de R? ¿R con quién está relacionado? ¿Con F o Con, con P? En principio, creo que están en relacionadas con principio P, debería pero estar relacionado con P. sí, pero en tu notación existe R tal que F. Bueno, vamos a trabajar con F. ¿F a dónde tiende? A 0. Ok, entonces la distancia de F a 0 tiene que ser menor que algo siempre y cuando la norma de Z sea mayor que M. Es lo que debes de escribir arriba, es lo que va arriba. Si la norma de Z es mayor que M, eso va a implicar que la distancia de F de Z al límite, porque esa es la definición, Bueno, aquí dista de nada más 0 es el para límite, dista de 0, ajá, es menor menos que que el épsilon. epsilon. Esa es la definición, ¿sí? Es la definición. Bueno, exacto, de ahí surge la norma. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué me pueden decir? O sea que, bueno, de que de aquí sale esa existencia del R, Ok, ¿quién sería R para nosotros? M. Exacto, ¿quién es épsilon? Eh, 1 en M. No, ¿quién sería épsilon? Solo el La no- 1, porque aquí está f de z menor que 1. El módulo de f de z menor que 1. Exacto, épsilon tendría que ser 1. Entonces, como es para todo épsilon, yo diría, para épsilon igual a 1 existe R mayor que 0, tal que si la norma de Z es mayor que R, entonces la norma de F de Z es menor que 1. Una sugerencia, traten de ver lo que ocurre antes y después de que empleen estas, ¿cómo les llaman? Relaciones en sí, entonces, sí, solo sí. Traten de ver a qué se debe. La existencia de R es meramente la definición del límite. ¿Estarán de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, continúa, por favor. Bueno, dejen nada más borro un poquito. Bueno, ya tenemos eso que la R cuando pasa esto. Luego, también aquí por resultados anteriores, no, bueno, sí, ya son bastante de anteriores. Tenemos que F es continua en este lugar, en esta bola. Entonces, aquí vamos a tener eh, otro M, que no es el mismo M de hace rato, creo. Tal que va a pasar esto, que la norma de nuestro F de Z va a ser menor o igual que M, cuando norma de Z es menor que R. Y aquí, bueno, esta existencia de este M y esto que tenemos aquí en azul, nos está diciendo que nuestra función es acotada. Ok. ¿A qué se debe? ¿Qué resultado estás empleando? Como, bueno, aquí, bueno, de aquí directo es de que F ya está acotada. Esta, Ok, el pero resultado. ¿cómo pudiste asegurar que es acotada? Bueno, aquí según yo es por la continuidad que teníamos de F Ajá. en la bola. ¿Algo más que quieras decir? Porque no es cualquier bola. Sí, bueno, en la bola cerrada.
Esa bola cerrada en particular, concentro ¿Cómo, perdón? Se cortó un poco. ¿qué conjunto es? ¿Qué propiedad de él estás empleando? Bueno, voy a decir todo lo que se me ocurre. Aquí pues vamos a tener que está centrada en el cero, es el disco centrado en cero. Y bueno, si Z, la norma de Z es menor que R, F va a estar acotada por 1. Bueno, la norma, Ok, tienes una función definida en la bola cerrada. Pregunta, ¿esta bola cerrada es acotada? Sí, ¿Como conjunto es un conjunto acotado? sí, ¿Esta bola cerrada como conjunto es cerrado? sí. ¿Qué te dice el teorema de Heine-Borel, Heine? Ajá. que al ser cerrado y acotado, entonces es compacto. ¿Qué sabes de una continua? ¿Qué le hace una continua a un compacto? ¿Dónde manda un Pues conjunto compacto? es uniforme continua dentro de la bola al ser continua en un compacto. Ok, es uniformemente continua. Perfecto. Pero mi pregunta es, F, anota, F, paréntesis, y la bola cerrada con centro en cero y radio R mayúscula. Pues también es un compacto. Exacto. Como es un compacto, ahora de nuevo aplica el Heine-Borel. Heine-Borel, ¿qué te dice de este conjunto imagen? Que es cerrado y acotado. Ok. ¿Qué tal si usas el hecho de que es acotado? ¿Qué es? Escribe el hecho de que este conjunto es acotado. ¿Cómo lo escribirías? Pues sería que para todo sí, para todo elemento en la bola, vamos a poner Z otra vez. Nada más para ahorrar aquí letritas, voy a poner aquí la bola. Uh-huh. Existe un M sub Z, le voy a poner tal que pasa esto. No. ¿Quién es el conjunto? La imagen de esta Exacto, imagen. exacto. Tú me estás diciendo de la bola cerrada. Sí, Yo quiero el conjunto imagen. sí, aquí estaría así. Sí, sí, se me fue. Ok, ok. Entonces existe ¿Cómo es? aquí M solito, perdón, tal que para todo Z en el conjunto imagen. mm, Bueno, esa es una B. Uh-huh. Pues tenemos esto. Bueno, todo Z en la bola, aquí me estoy confundiendo un poquito. Ahí ya es Z solita, ¿no? Sí, El módulo aquí, de esa Z ya es menor que... tal que la norma de la imagen de Z es menor que A M. ver, Entonces M está en la bola cerrada, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, justamente de ahí obtienes que la norma de f de z es menor que m. Bueno, al menor o ser igual, no acotada. afecta, Bueno, ¿vale? sí. Menor o igual. Entonces, la respuesta a la pregunta que te hice sería sí. ¿Por qué
del hecho de que F sea continuo en la bola cerrada, tú deduces la existencia de M. La Entonces sería respuesta sería... porque, Ajá, bueno, sería porque como es continua en un compacto, bueno, ajá, y una continua manda compactos en compactos, ajá, entonces por Heine Borel, la imagen del compacto también va a ser cerrado y acotado. Entonces nos da la existencia de una cota en la imagen, que sería esto de aquí. ok, Cuando nuestro Z está en la bola cerrada. exacto, exacto, esa sería la respuesta, bien. Adelante, adelante. Y bueno, entonces de ahí F ya es acotada. Y bueno, por el teorema de Liouville, que creo que no anoté, pero bueno, lo acabamos de ver, nos dice que un polinomio, si es acotado, entonces ese va a ser constante. Entonces, pues estamos aplicando. Pregunta, Sí, pregunta. Liouville te dice que la función sea acotada en todo el plano o solamente en el disco cerrado con centro cero y radio R, porque es lo único que aparece ahí, o cómo justificarías todo lo demás. eh, ¿cómo otra vez? Perdón. O sea, Ajá. Liouville dice que la función debe de ser acotada en todo el plano. ajá, ¿Cuál es la norma? Más bien, la norma de la función debe de ser acotada. ¿Cuál es la cota que elegirías para que la función fuese acotada? De hecho, a donde está la norma de f de z menor o igual que m, la norma de z debe de ser menor o igual que r, ¿verdad? Porque estás tomando la bola cerrada. sí, sí. Por favor, anótalo. Eso es Este, importante. ok. Pues bueno, aquí lo que se me ocurre es que la cota debería ser el máximo entre 1 y m, porque tenemos estos dos. Exacto, Entonces, bueno, aquí lo voy a exacto. poner como m sub 0. Ajá, Ah, 1 y m. Para que pues sí sea acotada y cumpla lo que debe cumplir. exacto. Ahora sí, la norma de f de z es menor que m0 para cualquier z que tú elijas. Exacto. Menor o igual, ¿no? Porque ahí hay una, Ah, sí, no sabemos, podría tocar el valor m, no lo saben, menor o igual. Exacto. sí. Ok, adelante, adelante. Y bueno, entonces eso ya nos estaría diciendo, esto implicaría que nuestro polinomio es constante. Eso es Ujú. lo que implicaría, lo cual es una contradicción ya que pues nuestra suposición es justamente esa, El polinomio no es constante. polinomio no constante. Entonces Exacto. pues llegamos a una contradicción y por lo tanto pues ya debemos de tener que en efecto se cumple esto de aquí, que existe al menos un a tal que sea raíz de nuestro polinomio. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, ¿eh? Ujú. Bueno, entonces vamos con la siguiente demostración. Es el mismo enunciado. Para cualquier polinomio no constante existe al menos un A en los complejos tal que P de A es cero. Entonces vamos a comenzar así. Vamos a escribir explícitamente el polinomio con los coeficientes complejos. Y ahorita repasándolo, creo que no era necesaria esa, reescribir P de esa forma. Porque pues sí podemos hallar un M positivo tal que el módulo de A0 siempre sea menor o igual que el módulo de P en Z para todo Z fuera del disco con centro en cero y radio M. Ujú. Mm, ujú. Bueno, entonces pues, encontramos el M de modo que fuera del disco con centro en cero y radio M, el módulo de P de Z siempre sea mayor o igual que A0.
Y con esto, aparte, por otro lado, P de z es continua y el módulo de P de z también va a ser continua en todo C. Entonces, para el disco con centro en cero y radio M, ahora vamos aquí se me pasó, el disco cerrado. Ujú. Ese disco va a ser un compacto, entonces el módulo de P de Z va a ser uniformemente continua en este compacto. Entonces va a alcanzar su valor mínimo. Supongamos que es Z0, el valor mínimo. Entonces, para cualquier Z en el disco compacto, bueno, en el disco con centro y cero y radio M, el módulo de P de Z0 es menor o igual que P de Z, el módulo de P de Z. Es nada más la definición de que sea P de Z0 bueno, Z0 el mínimo, ¿no? Una pregunta. Sí, profesor. ¿Estás usando de que el polinomio tiende a infinito? ¿La norma del polinomio tiende a infinito o no la estás usando? Sí, en la parte, en la diapositiva anterior. A ver, ¿puede regresarle? Aquí, Ajá, hasta abajo, hasta abajo. Fuera del disco con centro en cero y radio M, ahí ya el polinomio se puede ir infinito y sigue cumpliendo esta desigualdad. ok. Ujú. Ujú. Sí, lo que estamos buscando aquí es ver cuál es el valor mínimo que alcanza el módulo del polinomio. Vamos a ver que Ah, el módulo del polinomio alcanza el valor cero. ahí falta una norma, ¿no? En el último. Sí, en el último falta un palito de norma. Ok, ok. Aquí. ¿Podrían regresar al anterior, por favor? Ujú. O a la siguiente, por favor. ¿De dónde tú concluyes el último renglón? De que cuando está dentro del módulo, perdón, cuando estamos dentro del disco, tenemos Ujú. esta desigualdad que está aquí arriba. El módulo de P de Z0 es menor o igual que P de Z dentro del disco. Y cuando estamos fuera del disco, pero sí, creo que eso no lo noté. P de 0 es solo A0. Entonces, en particular, está dentro del disco y Pero, se cumple esta desigualdad. Y cuando pero estamos no, fuera del disco, pero no necesariamente es a cero o en z igual a cero se alcanza el mínimo. No necesariamente. no. Ah, es cierto, sí, Ah, perdón. Entonces, como P de 0 es A0, el P de Z0, el módulo de P de Z0 es menor o igual que P de 0, que es A0. ok, O sea, ok. P de Z0 es menor o igual que P de 0. Ujú. Entonces, cuando estamos dentro del disco, podemos acotar con por abajo con P de Z0, así. Y cuando estamos fuera del disco, podemos acotar pues con el valor en cero. Bueno, le Este, estoy escribiendo otra eh, vez. Por es que abajo. mira, creo que tú estás empleando la definición de que tiende a infinito usando la m como la norma de A0. Si quieres, vamos arriba, al anterior. En el anterior, sí, sí, así es. Mira, el último renglón, como P de Z tiende a infinito, entonces la Ajá. norma tiende a infinito dado una constante positiva. ¿Cuál? Sí, La norma de A0. que Das es la norma, P en Z0. P en cero, perdón. entonces existe un M. Si quieres, haz, haz puedes escribir la definición de que P de Z tiende a infinito. Cuando Z tiende a infinito, ¿podrían anotar esa definición ahí? Ujú. Es que ¿Quién está escribiendo? ¿Quién? los dos, Sí, Dante y los yo, dos. yo estoy De que escribiendo en naranja. Bueno, no sé si ya estás Abdel, escribiendo. Abdel, ¿podrías escribir la Ah, definición de que sí. P de Z tiende a infinito cuando Z tiende a infinito?
A ver, perdón, P de Z. Sí. P de Z tiende a infinito cuando Z tiende a Z. infinito. Ajá. Que es para todo M positivo. Ajá. Existe Z. No, Sí, ¿no? no. En lugar de M, escribe para todo K positivo. A ver, para todo K positivo. Existe M positivo, eh, existe M positivo. tal que la norma de Ah, Z, sí. Si la norma de Z es mayor que M, entonces la entonces norma la de P de norma Z, ¿cómo es? mayor que K. Exacto, esa es la definición. Mira, ¿quién sería K para que tú logres obtener el último renglón? Como tú ya sabes que P Sería, es infinito, puedes emplear lo que está en naranja. Entonces, sí, ¿quién sería? aquí este sería K. Exacto. No, bueno, sería La norma de A0 sería, ¿sí? serían mi K. Y Exacto. Ahora, esta sale pregunta, ajá. ¿qué ocurre si A es 0? Si A es ¿Por, 0, por qué necesariamente? Es que si A es 0, yo voy a ver problemas más adelante si A es 0. sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es lo que Ok, sigue. pero una pregunta, si Sí, A es 0, si A inmediatamente es 0, ¿quién sería una raíz? el 0 mismo. Ok, entonces vamos a suponer que A es 0. A0, perdón, es distinta de 0. Ujú, ¿Sí? sí, Vamos a aquí, descalificar ese sí, caso. aquí tuvo que haber pasado. Sí, porque más adelante lo abordamos. Entonces sí, Ok, creo que es importante aquí poner a 0, distinta de 0. ok, porque si es 0, pues inmediatamente la raíz sería la constante compleja 0. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo cómo se obtuvo el último renglón? Sí, sí, Perfecto, haciendo tender módulo de Z infinito. perfecto, perfecto. Está bien. Adelante, adelante. Bueno, entonces ya tenemos que para todo Z número complejo, podemos Ujú, acotar por abajo por P de Z0. Aún no exacto, sabemos cuánto vale el módulo de P de Z0. exacto. Y ahora sí. Entonces vamos a hacer ahora sí lo que dice usted, profesor. Vamos a ver la siguiente expresión, P de Z como P de Z menos Z0 más Z0. Entonces, desarrollando las potencias y los productos y sumas, vamos a poder escribir a P como Q de Z menos Z0. O sea, P va a quedar como, Ujú. Bueno, ahí hay ¿sí? procesos algebraicos, sí. A0 más A1 por Z menos Z0 más Z0 y así. Ujú, Entonces, nada más estamos asociando el Z menos Z0, separando el más Z0, y eso nos va a dar coeficientes nuevos. Vamos a ujú, llamarlos CI. ¿Mm? ujú. Entonces, observemos que en este caso, ya cambiando, haciendo como este pequeño cambio de variable, cuando P de Z0, que es el valor, es donde el módulo de P alcanza el mínimo, entonces ahora Q, el módulo de Q va a alcanzar el mínimo en 0, que es lo En- que estaba comentando hace un rato, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Ya lo porque vi, es el exacto. mismo polinomio, nada más está Exacto. reescrito. Entonces Una ahora Q alcanza. pregunta, Sí, pregunta. sí, ¿Qué profesor. crees que es lo que acabas de hacer ahorita? Esto tiene que ver con series de potencias. ¿Qué es lo que Ajá, acabas de hacer? hicimos el desarrollo alrededor de Z0. Exacto, exacto. Tú nada más hiciste el desarrollo de esta función en torno de Z0. Por lo regular, los Ujú. polinomios los damos en desarrollo de series, pero en torno a Z, a 0, ¿verdad?
Pues lo único Así que has es. hecho es perfecto, muy bien. Adelante, adelante. Bueno, entonces, ahora vamos a considerar como J el mínimo exponente mayor que cero, tal que ZJ es distinto de cero. O sea, estamos nada más eliminando todos los que son, los que se puedan hacer cero en este desarrollo en serie. Entonces el Ujú. polinomio Q se va a escribir así, como C0 más ZJ por W a la J. Y aquí estamos factorizando de lo que sigue. Como ya todos los que son no cero están estaban acá, estaban entre C0 y ZJ. Entonces para acá ya, bueno, aunque sean cero ya no pasa nada, ya todos van a tener Factor. este exponente en común. Entonces lo podemos factorizar y lo que va a quedar ahí va a ser un polinomio nuevo que vamos a llamar R. Ujú. Entonces, aquí creo, no sé si fue muy atrevido ponerlo así, como los polinomios son acotados en discos finitos. Pues podría ser ahí Explica mismo lo usando mismo que lo de dijo hace Dante rato, hace ¿no? rato, ¿no? Sí. Ajá. Ok, solamente explícamelo. Los polinomios son funciones continuas y los discos son conjuntos compactos. Entonces, al considerar la imagen de estos compactos bajo las funciones continuas, vamos a obtener compactos de nuevo. Entonces podemos hallar este n, como en C funciona el teorema de Heine-Borel, podemos hallar este n, de modo que la imagen de R el módulo de la imagen de R sea menor que n. Pregunta, ahí dice discos finitos. ¿Qué es eso? ¿Es una Ah, cantidad pues, finita de discos o es de radio finito, cerrado o qué es? No entiendo. no, estamos hablando pues así en términos generales, en cualquier disco finito, Ah, en cualquier disco Disco que de nosotros radio demos, finito. Sí, ajá, en cualquier disco de radio M que demos, la imagen del polinomio bajo o la imagen del disco bajo el polinomio va a ser acotada también, es lo que quería decir. pregunta, Sí, ¿es necesario que el disco sea cerrado para que puedas darme una cota o no? sí, no lo para que podría sea cerrar, cerrado, ¿no? Para pero aplicar yo creo que Heine-Borel. podríamos considerar la cerradura del disco y ya. Pero pregunta, ¿cómo es el polinomio? Mm, ¿Cómo que cómo? Es una Ajá, función continua. ¿es necesario que trabaje yo en discos cerrados para decir que la función en discos cerrados es acotada, el polinomio es acotado? ¿O No, puede ser en porque es discos abiertos, continua, ¿no? finitos, finitos, de radio finito, abiertos? ¿Ahí también Sí, tienen cotas o no? sí, ¿Por qué? sí, yo creo que podemos tomar la cerradura del disco y ya podemos tomar Exacto, la cota de la cerradura. exacto, eso no va a afectar a que tú tomes el disco abierto, estarás de acuerdo. Trae como consecuencia Es- la desigualdad. Si es en todo así el disco es, cerrado, consecuencia es en el disco abierto. Perfecto, esto se debe a que el polinomio es continuo, ¿no? En todo el así plano. es. Ok, ok. No tendremos problemas con la frontera. No, no porque es finito. Está bien, adelante. Bueno, entonces encontramos para nuestro R a esta N, de modo que el módulo de la imagen de R esté acotada por N. Ok. Mm, bueno, sí, aquí estamos, perdón, aquí me fui. Estamos en el disco con centro en cero y radio M. Aquí está. Está bien. Entonces encontramos la N. Ahora definimos a Z1 como la raíz jésima de menos C0 entre CJ. Raíz jésima Ajá, porque de un número queremos que complejo. esto De un ¿cómo? número complejo. Ajá, sí, estamos en Perfecto. los complejos, ¿Cómo, entonces aquí cómo se no define creo la que, décima de un número complejo? pues es el número que multiplicado J veces nos da menos C0 entre CJ. ¿Hay algún teorema que nos ayude mucho? A encontrar esto. Sí.
Pues me imagino que es el teorema fundamental del álgebra, pero lo estamos demostrando. No, 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 Mm, hay algo más. ¿Cómo calculas las raíces enésimas de un número complejo? ¿Qué fórmula o qué empleaba? sí, es cierto, Las raíces de la unidad. las raíces de Ah, la unidad, ajá. ayudan, pero ya hay una fórmula, ¿no? Sí, pues Es a la partir de la... fórmula de Euler, profesor. Bueno, para ya no molestarte, tan solo dime, si yo te doy un número complejo W, ¿cuáles son todas sus distintas raíces enésimas? ¿Cómo calcularías sus raíces enésimas? Porque es Es con práctica lo que estás es haciendo con y hay epsilon. N raíces. Ajá, Así, y K entre 0 seguro. ¿No falta y ahí el uno. argumento de W Aquí, y el ¿no? argumento de W? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, A ver, muy bien. más argumento de Este, W, eh, ¿no? ¿cómo, pero cómo va? Es- ay, voy. Es el coseno de 2 pi k sobre n más Creo que el el argumento argumento. iba, ¿eh? Va ¿El dentro argumento del qué, perdón? numerador, va en el numerador. Es decir, Y... n está dividiendo a todo. Ah, sí, 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 sí. Más el argumento W. Sí. Ok. Entonces, con esa fórmula, tú Ujú. al cociente menos C0 sobre CJ le calculas su norma, le calculas su argumento y, y eliges alguno de ellos, estarás de acuerdo, porque existen Ajá, J números complejos. Eliges alguno. así es. Perfecto, está bien. Ajá. Entonces, vemos que mañosamente este Z1 cumple con esta igualdad cuando lo Ujú. elevamos a la potencia J. Entonces, cuando Mañosamente, evaluamos, y por eso fue sí, definido. Está bien. entonces ahora tomamos para cada epsilon positivo, siempre se va a cumplir esta cadena de desigualdades. Q, el módulo de Q en epsilon por Z1 va a ser por la desigualdad del triángulo menor que C0 más epsilon a la J por CJ por C1 a la J más el Ujú, módulo de epsilon por Z1 a la J más 1 por el módulo de R en epsilon Z1. Y ahí nada más ujú. asociamos, bueno, sustituimos y asociamos y tenemos esto que está aquí. Y Exacto. al R lo acotamos por N. Ok. Ujú. Y ahora, siguiente, por favor. Entonces, como eso sucede para cada epsilon positivo, vamos a suponer ahora que el módulo de Z0 es distinto de cero, que es de C0, perdón, que es lo que usted comentaba al principio. Vamos a Ok. suponer que el coeficiente inicial de nuestro Q, de nuestro polinomio Q, es distinto de cero. Exacto. Entonces, para epsilon menor que, perdón, módulo de Z entre, se me cayó mi stylus, perdón. Para Con epsilon cuidado. menor que el Cuidado. módulo de C0 entre Z más 1 a la J más 1 entre N, pues tenemos esta desigualdad. Nada más estamos despejando y multiplicando por epsilon j veces. Ok. Y entonces al evaluar, al tomar este epsilon y evaluar, como se cumple esta desigualdad, Ujú, mm, ajá, este de aquí lo vamos a acotar por epsilon a la j por el módulo de C0. ujú. Y entonces ya nos va a quedar solito. Se va a cancelar este epsilon con este de acá.
y nos Ujú. va a quedar solito el módulo de C0, que es Q, el módulo de Q en cero. Entonces el módulo de Q en epsilon por Z1 es menor que el módulo de Q en cero, lo cual ya es una contradicción porque supusimos que, bueno, más bien porque pudimos ver que el módulo de Q en cero es el valor mínimo por cómo venimos trabajando desde el polinomio P. Sí, es la Entonces, norma de Z0, que era tu mínimo, el Z0 exacto. así es. Entonces, C0 debe ser cero, por lo que Q en cero es el valor de P en Z0. Y ahora ya vimos que nuestro Q no puede tener un término constante al final, ¿no? O no puede tener nuestro coeficiente de grado cero. Entonces, tiene que ser cero Q en cero y es igual a P en Z0. Correcto. Este es otro tipo de demostración, ¿verdad? No se usan Ajá, más que definiciones de límite para funciones, no empleamos mucho la analiticidad, por eso es importante esta herramienta. sí. Perfecto. Y bueno, vamos con la última. Sí. Ahora, la última, bueno, aquí pusimos unos preliminares para esta última Ujú. demostración. Primero, definir el índice de una curva, que eso estamos, según bueno, sus apuntes, según estamos a punto de verla, pero todavía no la vemos. Así que, pues, el índice es de una curva rectificable y dado un punto que no está sobre la curva, vamos a Creo que mi definir apunte está mal. Mi apunte debe decir curva rectificable cerrada, ¿no? creo que sí. Si Sí, no lo debe de dice ser Bueno, yo, cerrado. bueno, lo copié tal cual, creo que de sus apuntes, pero Sí, debe como, ser está- cerrada. sí, debe ser cerrada, ¿eh? Ahí, ok, cuando veamos eso, les voy a decir que es cerrada y que el apunte está ahí, tiene un error, ok. ¿vale? Debe ser cerrada. Ok. Bueno, el índice de la curva alrededor de nuestro punto A va a ser esta integral, que no es otra cosa más que, digamos, el número de veces, supongamos que este es A, que pasa alrededor de A. Sí, por O la ejemplo, cantidad de vueltas que da la curva ajá. alrededor de. Por ejemplo, si tuviéramos Ujú, una espiral, pues en este caso sería índice 3, ¿no? ujú. Solo ciérrala, porque ya me dio miedo. Son curvas cerradas, ¿eh? Bueno, va a ser Ciérrala, así. ciérrala. Ahí está. Ahí está ya. Ya está, bien. Ujú. Y bueno, un teoremita que vamos a usar, aquí sí debo decir que encontré varias versiones de este Varias teorema. formulaciones y demostraciones de él, ¿no? Ajá, en el Conway encontré una que sinceramente no entendí, hablaba de cosas que no entendí. No, 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 Creo no, que la lo, vamos a no. ver. Luego encontré otras, otras equivalencias por allí y bueno, creo que pusimos porque creo que es el más propicio para lo que se quiere demostrar. Es decir, Ujú. si tenemos una curva cerrada simple, cuya imagen de aquí debería Pregunta, ser, ajá, ¿qué es una curva simple? este, según yo era Que no se que, corta, ¿no? Ajá. Creo que sí es que no se corta, sí, No tiene que no otro nodo haga, más que los inicios. Exacto. digamos que que no fuera haga eso que dibujé. así, bueno, ahí creo que ya valió. No se cruce, sí. Exacto. Que la parametrización sea inyectiva, Ah, salvo en los puntos salvo en los extremos. extremos. Ujú. Sí, Salvo en los entonces, extremos. por Debe ser ejemplo, cerrado. un círculo estaría bien. Ok, ok. Esa es una curva simple. Muy bien. Adelante, adelante. Bueno, aquí es el límite, aquí debería, creo que era frontera. Ahí es donde va la Ajá. cosa esta. Sí, la que decías que no salía, ok. ¿Sí? Este, frontera. Es Ujú. decir, eso implica que no tiene raíces en este mismo. Entonces, el número de ceros de nuestra función
f dentro de k va a ser esto. Bueno, estas integrales. Aquí podemos notar que este es el índice de nuestra curva alrededor del Ajá. punto 0. Aquí estamos tomando a igual a 0. Bueno, eso es un... Y el último preliminar es un ejercicio que es de sus apuntes, que viene esto. Que si tenemos un polinomio complejo y un número mayor que 0, un número positivo, entonces vamos a tener que esta integral es, pues es esta, donde nuestra curva es precisamente este de aquí. Es decir, Y creo que n es el grado del polinomio. Ajá. sí, ahí no lo pusimos, pero sí n es el grado del polinomio. Ok. De P. Y bueno, ya dicho eso, ahora sí vamos a la demostración. Aquí, bueno, como dijimos, vamos a hacer lo del índice de una curva. Entonces, nuevamente vamos a suponer que nuestro polinomio no tiene raíces en todo el plano complejo. Es decir, para todo z, p de z es distinto de 0, ¿no? Ahora vamos a... Perdón, Sí. no entendí el segundo renglón. ¿Cuál segundo renglón? Tengo Que no conflicto con la existe. doble negación. Sí, por eso lo cambié ahorita que dije. Lo tacho. Aquí sería, supongamos que p de z, Es distinto de 0 para todos. Sí. ajá, distinto de 0 para todo z Ah, ok. en c. Ok, está bien. Luego vamos a considerar nuestra como curva, cerrada, simple. El círculo con centro círculo entero y radio. radio R. Y vamos Y a R tomar muy, muy grande. uno muy, muy grande. Eso porque, bueno, para que pase justamente esto, que el término enésimo de nuestro polinomio domine a los otros. Y bueno, luego por teorema de Rouchet, el de acá atrás, vamos a tener estas dos igualdades. Bueno, más bien por el teorema y por el ejercicio. Aquí esta igualdad es por el teorema. Voy a poner teorema de Rouchet. Y esta igualdad es por el ejercicio. Y creo que se me olvidó poner también un preliminar, pero bueno. Entonces, bueno, esa es la primera igualdad usando los preliminares que tenemos. Luego, como P es holomorfa y el inversa de una holomorfa también lo es cuando P es distinta de 0, y es lo que tenemos, entonces uno en P también lo va a hacer. Bueno, y justamente es lo mismo. Que la derivada es del polinomio es holomorfo, y esto lo va a hacer. Y aquí vamos a tener que, bueno, vamos a usar el teorema integral de Cauchy, que dice que una curva cerrada simple con punto inicial igual al final es igual a 0. Sí, creo que se dice así. Entonces, ¿Qué dice ¿Cómo? el Si teorema F es integral de... analítico. Pues ¿Qué dice? A ver, déjelo, lo leo mejor. De leerlo, bueno, está bien. Ok, pero Es que, bueno, procura aquí ver. también en sus apuntes, bueno, no es justificación, pero vi muchas versiones. Y, bueno, dice que
si es una función holomorfa y gamma una curva así rectificable, entonces con punto inicial igual al final, entonces la integral cerrada, bueno, es que no me acuerdo del nombre de la que Integral va de línea. así, va a ser cero. Entonces vamos a tener esta otra igualdad. Sí, está bien. Hay bastantes versiones. De hecho, vamos a comentar algunas. Ajá. Y bueno, pues ahí entonces ya tendríamos la contradicción, porque pues acabamos en la desigualdad igualdad anterior, pues es esto. Y esto, pues como el polinomio no es constante, no es distinto de cero, y pues todo lo demás tampoco lo es, entonces esto es distinto de cero. Ok. Pero Está por bien. otra parte estamos diciendo que sí lo es, entonces es ahora sí que la típica contradicción, que cero es distinto de cero. Y bueno, entonces Está, pues la imagen, por lo tanto, la imagen de P debe contener al cero, entonces eso implica que debería existir al menos un A complejo, tal que P de A Este, es cero. ujú. Bueno, aquí como comentario, esta también la intentamos poner con otros conceptos. Con otro, ajá, con otro lenguaje en como homotopía de curvas. Pero ah, aquí la homotopía está escondida en el teorema de Rouchet. Bueno, la escogimos porque nos gustó la interpretación geométrica. Ajá, ok. Ah, en la, pero, Es que está escondido que mandan una curva en la imagen, ¿no? Mandan una curva en otra curva. Ahí está gamma y le ajá, en manda otra curva. a f de sí, gamma. y que Ajá, deben tener entonces el mismo número de cero, bueno, el mismo índice, perdón. sí, Sí, cuando R es muy grande, ajá, cuando R es muy grande y Z, el módulo de Z, supongamos que es igual a R, entonces P de Z, la imagen del polinomio como que va a dar muchas vueltas y se va a ver algo así. Va a dar n vueltas, ¿no? Y el cero va a estar por acá. Y cuando R sea muy pequeño, va a ser como que da vueltas muy chiquitas. Pero se van a ver así como círculos cuando estén o muy grandes o muy chiquitos. Cuando R sea o muy grande o muy pequeño, van a ser así círculos. Y entonces sí, lo que hay está que ver. diciendo que se mantiene. Bueno, no alrededor de cero, alrededor de un punto. Ok, Y que ok. esa cantidad de vueltas se va a mantener. Y, y entonces como las curvas son este concepto homotópicas, va a ser, es como si las deformáramos nada más, como si las estiráramos como ligas o las comprimiéramos mucho. Yo aquí Entonces, tendría cuidado nada más, sí, porque gamma está definida en un plano, en el plano dominio de f, mientras que f de gamma eh, se entiende que está en el plano codominio. perfecto, sí. Sí, ahí tendría cuidado. Si hay una deformación continua de una a otra, pero para f, si yo la veo como una función, pues estaría Sí, trabajando con respecto a f en el producto cartesiano a cruz así b. es. Ahí no, este, no podría yo hablar de ser homotópicas porque están en distintos planos. Ok. Ah, ¿Sí? Nada ok, más tengan cuidado. ajá, De hecho, la definición de ser homotópica establece explícitamente que sea en el mismo plano y que la deformación sea continua, pero dentro del mismo plano, no que me mande a uno en otro. mm. Ok. Pero ¿Sí? estas que son las imágenes del polinomio no están en el mismo plano, ¿no? Estas de aquí. Si es del plano al O plano, sea, Es de que, aquí, eso no aquí es importa. cortas que en un círculo y viene para hay que acá. tener, hay que tener cuidado porque un plano es el dominio de F está en un plano, Ujú, mientras que la imagen de F está en otro plano. La sí, definición de ser curvas homotópicas me pide una deformación continua, pero que considere a los puntos del mismo plano. Eh,
yo ahí tendría cuidado, porque si yo estoy empleando F, uf, ¿cómo puedo decirles? Sí tienen razón, son homotópicas, pero si empleo o analizo a F aquí, yo tendría cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado. ¿Vieron la definición de ser curvas homotópicas? No, vimos así como usted dijo ahorita, que se deforman continuamente en el mismo plano y que no se cortan. O sea, una interpretación nada más. No vimos la definición estricta. ¿Puedes hacerme anfitrión, por favor? Sí, Miren lo que puede ocurrir para platicarles, porque tienen razón y no. Oh. No, ahí sí. para que vean. Sí, Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí. Perfecto. Miren, vamos a ver qué va a ocurrir. Supongan, voy a dibujar al dominio y al codominio de F en el mismo plano. En el mismo plano. Aquí está el dominio de F y aquí está el codominio de F. En el mismo plano, ¿sí? En el mismo plano. Entonces, aquí está la curva gamma y aquí está la curva F de gamma. Yo tendría mucho cuidado al decir que estas funciones son homotópicas. Por lo regular, el concepto de ser homotópicas se hace referencia a un conjunto. Porque si yo digo que dos curvas son homotópicas en todo el plano complejo, pues cualquier curva es incluso homotópica a un punto. sí. Toda esta curva que están viendo la pueden deformar de manera continua a un punto. Sin embargo, cuando hablamos de la función y dicen, bueno, profe, considere que la función está definida así y el gamma es mandada en f de gamma, yo tendría cuidado porque para ir de gamma a f de gamma, considerando a la función f con este dominio y con este codominio, yo no puedo ir y decirles que son homotópicas porque No. no No, perdón, lo que decíamos era la homotopía entre. Bueno, nos está diciendo en que hay que tener cuidado, sí, cierto. Sí, Sí, tengan sí, mucho cuidado porque tendría que salirme del dominio de F, estarán de acuerdo. No sí, puedo, no puedo deformarla porque hago referencia a F. Sí, no puedo, hagan de cuenta. Miren, un juego. O Vamos a sea, hacer un podríamos juego. decirlo que no se puede deformar una en otra porque ni siquiera están en el mismo lugar, por así decirlo. Ajá. Miren, vamos a hacer un siguiente juego. Vean, tienen un abierto múltiplemente conexo, ¿sí? Tiene esos huecos ahí, ¿sí? Vamos a dibujar dos curvas. Esta curva, bueno, de distinto color. Ya está la que en rojo, en morado, en azul. Pregunta, ¿la curva roja es homotópica a la curva en morado en el conjunto, con respecto al conjunto, o no lo es? sí, se Sí, puede mover así nada más, se traslada. Exacto, no nos salimos del conjunto, ¿están de acuerdo? Se Sí. deforma de manera continua, podemos crear esa deformación continua, pero ahora, ¿podría yo deformar la curva que está en rojo de manera continua para obtener la curva que está en azul? no, porque No, por tendría que el pasar conjunto abierto que está ahí. así que por los huecos. Exacto, por el hueco que tiene adentro. Hagan de cuenta que está pasando algo así. Sí, claro que es al revés. ¿Sí? Es al revés completamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El concepto de ser curvas homotópicas, por lo regular, tiene sentido cuando las restringimos a un conjunto.
no tiene sentido hablar de curvas homotópicas en todo el plano, pues porque todas son homotópicas entre sí. Ser curvas homotópicas es una relación de equivalencia. Todas son equivalentes al punto. Ahí no tiene sentido. Pero por lo regular hacemos referencia a hacer curvas homotópicas a un conjunto. De hecho, hay clases de equivalencia y esto ya es un análisis más profundo incluso de teoría de grafos. Porque si ya me creen que la relación de ser curvas homotópicas es una relación de equivalencia, ¿cuántas clases de equivalencia surgen en esta figura? Que de hecho la caracteriza. Miren, vamos a ver. Esta sería una. Ahí está un representante. Ajá. Ahora les voy a dibujar otro, el representante de otra clase. Ahí está el representante de otra clase. Bueno, de otro color. ¿Sí? Y luego el representante de otra clase. ¿Son todas o me falta alguna? Yo creo que son todas, ¿no? Yo creo que son todas. Entonces, cualquier otra figura que presente dos huecos, creo que va a presentar las curvas, al considerar esta relación de equivalencia que es de ser homotópicas, va a representar o va a tener 4 clases de equivalencia. ¿Sí? Esto tiene que ver incluso con un problema que plantearon en un seminario del posgrado. No sé si alguien llegó a escuchar el problema de combinación de colores. ¿Cuál era el otro? Teoría de nodos, la caracterización de algunas figuras, tiene mucho que ver con eso. Bueno, ya me fui demasiado, dejémosle así. Solamente mi sugerencia es, tengan cuidado cuando hablen de curvas homotópicas. De preferencia se espera que estén en el mismo plano y por lo regular tiene sentido hablar de curvas homotópicas, pero con respecto a cierto conjunto. Porque si yo hablo de curvas homotópicas en todo el plano, pues todas son homotópicas entre sí. Hay una sola clase de equivalencia. ¿Sí? Bueno, ok, perfecto. Sería todo, ¿verdad? Sí, Todavía falta un poquito, un poquito. Ah, bueno. Ok, Oh, entonces es que ahorita, hicimos ¿a quién hago anfitrión? Anfitrión, perdón. ¿A mí? Sí, ¿A Abdel, ti? que va a compartir Ok. otra cosilla. Voy a mostrar. Es que hicimos un programa que grafica las curvas de los... A ver, Ok, voy. ¿Ya? ya eres anfitrión, puedes compartir. Ah, ok. Bueno, el programa hace lo siguiente, le damos un polinomio y grafica en un radio, grafica la imagen del círculo de un radio de radio muy grande bajo el polinomio. Entonces Ok. al principio se ve así como dijimos, se ven como círculos así, y luego Ajá. gradualmente hace el círculo más pequeño y se va viendo como así, y se hace cada vez más chiquito hasta que se ve que es un círculo muy pequeño. Pero en esta El radio transición, tiende a 0. ajá, vemos cuando el radio se hace 0, vemos cómo la curva o las curvas empiezan a pasar por donde está el 0, a fuerza siempre pasan por el 0. Ok, ok. Entonces, se ve muy bonito. Les vamos a mostrar. Les vamos a Ok. mostrar el programa. Aquí está el Que programa. esto que es rapidísimo, ¿eh? Sí, ¿En qué programaron? Es aquí Python. es Python Ujú, con NumPy. Aquí en la lista P damos los coeficientes del polinomio, del grado más grande al más pequeño. ujú, Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 3 y tenemos, ujú. 1j es la unidad imaginaria. Entonces es i por x a la 3 menos 2 más un medio de i por x cuadrada más 3 menos 2i x más 1 menos 3i. Aquí estamos generando puntos en el segmento de 0 a 2pi, 1000 puntos en el segmento de 0 a 2pi. Y aquí tenemos la circunferencia unitaria en el plano.
Y aquí nada más multiplicamos esa circunferencia por R, o sea, hacemos un círculo de radio R. En esta función de redCirc, es de reducir el círculo, damos un radio inicial y consideramos 1000 círculos entre el radio que nosotros damos y 0. Ok, Y este T es para que se vea como en una animación. Entonces lo que hace este ciclo es evaluar en cada uno de esos 1000 círculos y mostrarnos cada 10 círculos cómo se ve. Y aquí está la función. Vamos a comenzar vamos a mostrar lo que sucede con el círculo de radio 5. A ver, aquí está. Ahí el círculo, el círculo está muy grande, por eso todavía no se ve, pero ahí va. ¿Vale? Aquí está el 0, entonces ya pasó 2 veces y ahí viene una tercera vez. Y ya se hace un círculo chiquito y se cierra. A lo mejor para que se vea más claro cómo se van reduciendo. Estaban los ejes fijos, entonces vamos a mostrar cómo se ve la curva si dejamos que los ejes se muevan libremente, así vamos siguiendo la curva en lugar de perseguir el 0. Ahí está. Aquí está el 0. Ahí ya pasó una vez por el 0. Viene 2 veces y la tercera vez aquí arriba. Entonces tiene 3 raíces, nuestro polinomio de grado 3. ok, muy interesante, muy curioso esto. Y pues no sé, podríamos poner aquí cualquier otro polinomio. No sé si quisiéramos ver, que quisieran ver los compañeros, profesor, un polinomio en particular y seguirlo hasta que se haga pequeño. O ya le ponemos aquí. A mí me gustaría ver los polinomios de, sería otra manera de ver los polinomios, que forman la serie que tiende a E, a E a la Z. Sería 1, Uno, ¿no? ajá, uno, No, pero uno, estamos del grado más grande al más pequeño, entonces sería así. entonces 1, 3 factorial, bueno, 1 seguiría siendo, no, sigue siendo 1, el término lineal es 1, el constante es sí, 1, es cierto. luego sería un medio, punto 5, Y luego, ¿así? sería, No, es 6, ¿verdad? Es un sexto, es es 3 un factorial. texto. Mm, ¿Agregamos uno más? ok, Es- bueno, déjala Sería así, grado, nada más. A ver, lo que pasa es que he a visto ver. este análisis, pero grafican los ceros. Entonces, esta sería otra forma de interpretar por qué la exponencial no tiene ceros. Ah, Una de ellas es que estos polinomios, cuando n tiende a infinito, sus ceros tienden a infinito. Por eso la exponencial no tiene ceros. Aquí no sé qué ocurra. Los ceros que vas a encontrar de este polinomio, cada vez que tú agregues un grado mayor, se van a ir a infinito. A lo mejor eso va a trazar el movimiento a cero. ujú. Entonces vamos a ver, a lo mejor un radio más grande. Comienza con el radio igual a 5. Con 5, creo que no es ¿Sí? muy grave. Sí, con A 5 ver. está bien. Pero sí, para estos polinomios el radio, como dices, tiene que ser grande para que pueda abarcar a sus ceros. Sí, cierto. Se parece mucho a los círculos, ¿no? No cambia mucho. No, de hecho, es simétrico. El asunto de estos es simétrico, igual que los ceros. Es muy curioso el comportamiento de este. Sí. Perfecto. Algo. Les puedo pasar, si quieren, el análisis de los ceros de esta función, porque fue un artículo
El artículo ya es viejísimo, pero en su momento fue interesante porque pues, es una justificación de por qué la exponencial no tiene ceros. Les mando este artículo si quieren, y si Sí, quieren profe. complementar la información que ustedes obtuvieron aquí, pues, sería importante. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Se los mando. Sí, profesor, Sí. por favor. Gracias, profesor. Vale, vale. Voy a Entonces, dejar de compartir. perfecto. Bueno, y seguramente me la van a aplicar como en el seminario, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Como Elisa. No, sí hay tiempo todavía. Ah, miren, ya habló, ya habló. Miren, salió luego. Es que ya 2 veces seguidas. Ya son 2 veces seguidas, ya. Ya es Entonces, medio tarde, profe. Todavía alcanza para las 2 exposiciones. nos vemos para la próxima. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Como Hasta gusten, aquí. sí. Sí, lo como dejamos gusten. para la próxima. Los compañeros dieron bastante material. A mí me agradó bastante porque complementa mucho, sobre todo porque se adelantaron de temas. Eso está muy bien. Entonces, aquí le dejamos, compañeros. Por mi parte, ustedes dos, a pesar de que hay problemas en los conceptos básicos, yo les recomendaría que reforzaran conceptos básicos, ¿eh? Chequen Sí. conceptos básicos. Sobre todo porque en sus estudios o en sus investigaciones van a adquirir conocimiento de elementos más abstractos. Y si tienen problemas en lo básico, seguramente tendrán problemas al entender algunas cosas más abstractas. Entonces, mi sugerencia es repasen conceptos básicos. En su caso, límite de funciones. Den un repaso al libro que ustedes gusten. Si puedes hacerme anfitrión, estaría bien. Es Sí. mi sugerencia. La calificación que yo les pondría hubiera sido 10. ¿Estarán de acuerdo? Es mucha información la que manejan. Me agradó mucho la variedad que presentan. ¿Sí? Me agradó mucho la variedad que presentan. Yo les hubiera puesto un 10, pero, ¿verdad? Sí. Hubo algunas desigualdades que eran consecuencia de definiciones. Sí, Sí. Ahí es tuvieron cierto. problemas. ¿Vale? sí, profe. Entonces yo les pongo un 9. Ok. Así que, pues ya su parcial, su segundo parcial, considérenlo 9. No sé cuánto sea su primero, aún no termino de calificar, pero su segundo parcial considérense con 9. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Vamos a ver si los demás exponen bien para mantenerse el 9 o subir el 9. Y si exponen de plano muy mal, pues no consideramos su exposición y sí les aplicamos examen. Ustedes ya quedan con calificación 9. ¿Vale? Entonces nos vemos, compañeros, que tengan buena tarde. Ahora yo se las Buena aplico. Está Bueno, bien. Vale, Igualmente. profe, nos Hasta vemos. luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego. luego.